Bueno, continuamos en este segundo bloque de Contracara con el profesor Rivadeneyra Carles. Y habíamos dejado en el bloque anterior, un poquito de esto, se cumplieron, ¿no? Otro aniversario, el 12 de agosto pasado, donde se impidió la reconquista, o se hizo la reconquista de Buenos Aires de las manos británicas. Hubo personalidades extraordinarias, como el caso de Liniers, ¿no? Uno de los hombres emblemáticos que ha tenido un rol fundamental en este combate. Claro, ¿Qué podemos decir de eso? Es que la importancia que ha tenido las invasiones inglesas y los ingleses la importancia que le dieron. O sea, los ingleses dijeron que nunca habían sido, incluso yo lo reproduje en mi libro, es feo citarse a sí mismo, pero lo reproduje porque se trató de minimizar la historia oficial argentina, trató de decir, no, que fue una aventura de Belfort. No, señor. Ellos tomaron el poder, tomaron el poder en nombre de su majestad, y aparte el Time y todo el gobierno inglés dijo, a partir de ahora Buenos Aires es parte integrante del Imperio Británico. Sí. Y se llevaron el tesoro, se lo llevaron al 4 toneladas de oro. Claro, ¿no? Al Banco de Inglaterra. Y después, cuando fueron derrotados por segunda vez, los ingleses dijeron que nunca habían sufrido una humillación como la derrota, que eso había hecho un daño inmenso no solamente al ejército inglés, sino al pueblo inglés, que era una humillación como habían sido derrotados. Y en ese sentido, la figura de Liniers, a nosotros en el colegio nos enseñaban, sí, que las invasiones inglesas, pero nos enseñaban de una forma superficial, que se los echó con aceite hirviendo, no nos daban la importancia. Lo que hizo Liniers es extraordinario. Es una figura, incluso como la historia oficial lo quiere rebajar, porque después fue fiel hasta la muerte al rey y a España, entonces no se ve en toda su dimensión lo que hizo Liniers. Bueno, la reconquista también es inseparable de la defensa. O sea, le decía que un descendiente de la Pezuela tenía el archivo de la Pezuela que se perdió en la Guerra Civil Española, porque el antiguo virrey estaba entusiasmado con Liniers y ponderaba toda la estrategia que tuvo, y decía que lo derrotó a los ingleses hasta con elegancia, porque fueron victorias fulmíneas. Claro. Nosotros quizá no tengamos dimensión que en la defensa vinieron 9.000 y pico de soldados ingleses profesionales veteranos, y acá se los combatió con milicia y con el pueblo, ¿no es cierto? Y la figura de Liniers es extraordinaria, hasta el extremo de que dice el descendiente de la Pezuela, que yo lo menciono en mi libro, que Liniers asombró porque es uno de los grandes capitanes de España, no es solamente el campeón del Río de la Plata. Y hace unos años un periódico francés dijo que Liniers es el vengador de Trafalgar, porque Trafalgar fue en 1805, donde fue derrotado por Nelson la flota combinada franco-española, que, como yo comentaba, en realidad la conducción francesa fue mala. Y Liniers los derrotó, los aplastó, los avergonzó. Pero además con la elegancia de Liniers, que por ejemplo el general Crawford, que se rendían a mansalva los ingleses, los invitó a comer. Los invitaba a comer junto con los miembros de sus oficiales. Es una personalidad única. Entonces, ¿cómo se le paga a Liniers? Porque podríamos que hablar largamente. Fíjese el caso de Saavedra. A mí no me gusta poner epítetos, yo prefiero que los epítetos los ponga el lector, salvo excepciones. Saavedra, que era un mercachifle, porque no fue nada Saavedra, cuando Liniers crea los distintos cuerpos de milicia, lo hace según, él ignoraba el tema converso, Liniers lo hace según el lugar de nacimiento, los vizcaínos, los cántabros, y entonces dice, bueno, los de Buenos Aires le llamamos patricios, pero no porque, como cree la gente, porque eran aristócratas, claro. Si la mayoría eran menestrales y gente pobre. Claro. Y entonces lo nombra Saavedra, lo hace teniente coronel de Patricio. Tuvo que forzar un poco la elección, pero lo pone a Saavedra. Saavedra no tiene ninguna actuación importante en las invasiones inglesas. Y Saavedra era una persona que le debía ese nombramiento a Liniers, su encumbramiento. El 3 de abril de 1810 se dirige en una carta a Liniers
3 de abril de 1810, y lo llama mi venerado señor, y le dice que está preocupado por la suerte de nuestra España. Unas semanas después hacen el derrocamiento, ¿no es cierto? Se forma la primera junta, se sublevan contra España, y el 26 de agosto de 1810, 4 meses y pico después de llamarlo mi venerado señor, lo hace fusilar sin juicio previo, sin nada. Lo hace fusilar con soldados ingleses. Es una cosa insólita. Y entonces Moreno dice, no, porque por ahí los soldados llamados argentinos se niegan a fusilar. No es así. La disciplina que habían instalado en el ejército separatista era terrorífica. A Iriarte le llamaba la atención, porque él venía de un ejército español donde se respetaba a los soldados. Por ejemplo, Belgrano apaleaba a sus soldados ante cualquier cosa. Y entonces Iriarte incluso explica que estaban los sargentos, los cabos que azotaban a los soldados, y atrás estaban los sargentos por si fallaban los cabos, y después estaba un capitán por si fallaba. Por si fallaba el otro. Bueno, era la cadena. Entonces, no se iba nadie a negar a fusilarlo, porque aparte lo podían fusilar al soldado que se negaba, pero lo hacen fusilar por soldados ingleses. Y lo grave de todo esto, es decir, porque el reconquistador, como dijo Moreno, si el reconquistador viene a Buenos Aires, nuestra causa está perdida. O el reconquistador perece o estamos perdidos. Porque el pueblo lo esperaba, tan así que un sector de patricios se quiso sublevar porque la población lo amaba a Liniers. Aparte ahora, había ocurrido muy poco tiempo de todo esto, ¿no? Por supuesto, pues resulta que cuando firman toda la pena de muerte para Liniers, y lo más grave, por eso digo que la figura de Saavedra, aunque a muchos le va a molestar, pero yo me baso en documentación que se puede consultar a la vista. Saavedra es una de las figuras más deleznables y viles de la historia argentina. Al venerado señor que le dice el 3 de abril, después se publica un manifiesto el 11 de septiembre, pocos días después del asesinato de Liniers y de sus compañeros, que se publica en la Gaceta el 11 de octubre. Y en una de sus frases dice cosas tremendas. Dice que Liniers no hizo nada, que todo lo hizo el pueblo. Una cosa de tipo bolchevique y liberal. Que el pueblo lo encumbrió y Liniers fue un desagradecido. Y después dice, un eterno oprobio cubrirá la ceniza de don Santiago de Liniers. Y la más remota posteridad verterá execraciones sobre este hombre ingrato, sobre ese hombre ingrato que quiso la ruina y el exterminio de un pueblo. O sea, eso lo hizo Saavedra, que 4 meses antes lo llamaba mi venerado señor. Y la forma en que muere Liniers, muere de una manera heroica, es una figura extraordinaria, porque no se puede comparar con ninguno. Moreno muere de forma ridícula. Le dieron un purgante porque tenía constipación, se le dio el capital del barco cuando iba a Inglaterra. Y muere envuelto, lo arrojan al mar en la bandera inglesa. Castelli tuvo un cáncer de lengua, que yo digo directamente, nunca tan bien merecido. ¿No es cierto? Y después le estirparon la lengua poco antes. Castelli, que era íntimo de Bereford, que no combatió, es el que Castelli lo hace fusilar, es el que lo hace fusilar a Liniers. O sea, una cosa tenebrosa. El elemento que se busca de fusilación es ¿por qué? ¿Por una traición a quién? No, se lo fusila porque él se muestra, dice, lo fusilemos por traidor a Fernando VII. El cinismo, hay historiadores, hasta Carranza, que es un historiador liberal argentino, dice, pero si él se subleva para defender a Fernando VII. El cinismo era total. Él quiere ser fiel a España, si acá no existía otra cosa que éramos españoles. Claro. En toda Hispanoamérica. Argentina no existía ni de nombre, porque el Reino de Chile, si bien era un nombre, no existía la nacionalidad chilena, pero en Argentina no existía nada de eso. Era el virreinato del Río de la Plata. Y Liniers, que lo ofrecen todos, Saavedra le dice, le damos esto, no interven. Liniers dijo, y que aparte Cisneros, que había sido condiscípulo de Liniers,
rodeado de criollos secesionistas, tenía animosidad contra Liniers y lo quería mandar a España, donde el Consejo de Regencia, que era todo liberal, lo iba a crucificar a Liniers. Iban a acusarlo de afrancesado. Liniers soportó todo y al final Cisneros le pide ayuda. Y él le dice, está rodeado de pícaros que se basan en la riqueza que tiene. Liniers lo vio claro. Entonces Liniers intenta la resistencia. Como estaba en Córdoba, le dice a Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador, él tenía un plan más inteligente que de la Concha. Él quería ir al Perú y después formar un ejército poderoso y marchar sobre Buenos Aires. Y Gutiérrez de la Concha, que era marino y que había intervenido decisivamente en las invasiones inglesas, le dice, no, para mí hay que formar una milicia acá. Bueno, el resultado, que la forma que actuaron los sobornaron, eso ya lo señaló Paul Grusac, sobornaron a todos, o sea, los abandonaron, toda la tropa lo abandonó a Liniers, en fin, y Liniers se quedó solo. Entonces lo detienen y Liniers muere de una manera extraordinaria. O sea, muere, le reza a la Virgen del Rosario y entonces lo quieren vendar los ojos y dice, quita que yo nunca le he tenido la muerte, menos la voy a tener ahora de morir por el rey. Bueno, incluso le hacen de todo, le ponen unos cordones, un Urien, que era un oficial que después terminó fusilado por Rivadavia, lo degrada, le pone unos cordones y lo lastima. Pero Liniers dice, un testigo, una relación anónima, dice que Liniers, a pesar de estar así, todavía era más importante que cuando estaba frente a los ingleses sin temor a la muerte. Murió de una manera ejemplar. Fue el último virrey nombrado porque por ejemplo, el último virrey que lo nombra el rey Carlos IV, porque después lo nombran los consejos de regencia los virreyes. Claro. Es una personalidad extraordinaria, que realmente le tengo una admiración profunda, y ya le digo, se lo critica por la estrategia que utilizó en la defensa, cuando los ingleses avanzan y la tropa no los enfrenta como corresponde. Pero la Pezuela dice, estaba muy bien lo que hizo Liniers. Lo que pasa es que la tropa no tenía experiencia y cuando el ejército inglés, podríamos decir, se aparta, no lo persiguen. Pero dice que la forma que combatió el Río de la Plata contra los ingleses es la antesala de lo que se vio en Gerona y Zaragoza. Hay una parte que efectivamente vemos que los ingleses solamente reconocen sus triunfos, o por lo menos no dan a conocer en ningún lado. Pero reconocen la humillación de Liniers. Lo reconocen. Lo reconocen claramente. Dicen que ha sido una humillación que no pueden creer lo que ha sucedido. Aparte, uno tiene que pensar la elegancia de Liniers, cómo los rindió a un ejército con generales como Crawford, que eran generales brillantes. Y Liniers, aparte, cómo los trataba los ingleses, como yo digo, conociendo lo que son los ingleses, lo que lo vimos en Malvinas, en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses, si hubieran detenido a Liniers, lo hubieran puesto en una mazmorra. En cambio, Liniers los trataba porque era un caballero medieval. Para él no eran, para nosotros, sabía que eran herejes, pero él los consideraba pares. Y entonces los sentaba a su mesa. Y a un coronel inglés que le dijeron, mire, hace como 4 días que no se puede bañar. Fue y él personalmente le dio una camisa y le buscó un cepillo de dientes nuevo. Y después ese hombre lo criticaba a Liniers, decía que Liniers era un mediocre. Y Bedford decía lo mismo. Eso dice, yo digo, bueno, ¿cómo se dieron ellos si el mediocre los aplastó? Claro. ¿No es cierto? O sea, Liniers, toda la gente, los enemigos, por ejemplo, Juan Manuel Beruti, dice, Liniers era una persona que para él lo único que servía gobernar era para hacer el bien. Incluso cuando atentaron contra su vida no quiso ni averiguar quién había sido. O sea, una personalidad extraordinaria. ¿Por qué España no lo tiene tan presente? Porque lamentablemente en España ha habido un abandono real de principios básicos. Porque debería tener Liniers, o sea, San Martín no podría tener ninguna estatua
Está lleno de estatuas en España, Bolívar también. Todos los traidores tienen estatuas. Liniers no tiene ninguna. Y Agualongo, que murió por el rey, ¿no es cierto? Y José Tomás Bove, que yo lo reivindico, soy el único que lo reivindico directamente. Lo han acusado como un demonio, pero Bove es el extraordinario. Entonces, bueno, no existe, para ellos no existe. Incluso se ha ocultado la historia. Los propios españoles ignoran las cosas. Ahora, llegó el momento de poner las cosas en su lugar. Como yo digo, lo más grave que nos ha sucedido, no solamente a los rioplatenses, sino a todos los hispanoamericanos, que es un caso único en la historia, que a través de una historia oficial falsa se le ha alterado la identidad histórica. Nosotros, los españoles se fueron transformados en monstruos, nosotros no tenemos nada que ver con España, nos han dicho, los españoles lo único que hicieron es masacrar, torturar, fuimos esclavos hasta los gloriosos hechos de la llamada independencia. Y la independencia ha sido la mayor desgracia para toda Hispanoamérica. Como dice el sandinista Augusto Zamora, marxista, que yo reprodujo en mi libro, dijo, no hay nada que festejar. No hay nada. Incluso hace poco salió un artículo de un escritor peruano que dijo, la independencia ha sido lo peor que le podía haber pasado a los indios. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros, porque antes había paz, no había guerra civil, había un orden jerárquico. Se terminó y después los reyesuelos se peleaban entre ellos. Bolívar quería ser el reyesuelo de toda Hispanoamérica. Y apenas tomó el poder quería la dictadura vitalicia. Por eso es un error de Marius André, que es un escritor francés muy bueno, que escribió Bolívar y la Democratie, y en el libro El fin del Imperio Español y la América dice Simón Bolívar, víctima de la barbarie democrática. No, Simón Bolívar lo que quería era el poder omnímodo, y después, bueno, fue una cosa, todos los caudillejos, todo lo que vimos en Argentina, unos contra otros, guerras civiles, miseria, hambre. Hispanoamérica lo que hubiera sido si hubiera permanecido Estados Unidos, que era 13 colonias, se transformó en un monstruo. Calculo lo que sería Hispanoamérica. Lo que sí me gustaría aclarar, saliendo ya del tema, recordar por supuesto a Liniers, que realmente ya no es solamente el campeón del Río de la Plata, es el campeón de España.